huesa o cuerpos abandonados, esto por creencias o limpieza étnica, suicidio colectivo por un delirio tremens, por el grandioso Dios o cualquier cosa que crea, extorsión, masacres por tierras, por pueblos, por empresas y muchas otras formas de violencia que promulgan las religiones. Setas para destruir al humano y matarlo porque sobra y estorba para la construcción del paraíso terrenal que anhelan. Para la convivencia de una superraza única como de Montres hecha raza superior de casta. Por eso la urgencia de desaparecer el resto de la humanidad. Pero aquellos que sobrevivan porque aceptaron la homilía por parte de los guías de cada religión Z para explicarla con mucha cancamusa y acepten el nuevo poder de las religiones para gritar a cuatro vientos: yo reinaré en la tierra y en los cielos como un demontre hecho hombre, mujer, para que los pueblos sean gobernados por los nuevos dioses humanos ante la ley de cada religión que ha constituido. Porque ese ego del yo reinaré en cada religión Z y al primer fía es obediencia absoluta a sus caprichos, pensando que ya son inmortales y prolíficos para la continuidad de su religión o Z, pero lo que se debe es escapar a todos estos que tienen alucinaciones y evitar la continuidad de estos demontres que acabaron con los pueblos trabajadores. Pero si continuamos analizando vamos a encontrar cosas tan extrañas de los guías de cada religión. Z, cuando ya se consideran dueños de un estado o se están posicionando de la administración, acá sí hay que tenerles miedo, porque serán los causales de acabar estados y a sus pueblos, ya que lo quieren todo para ellos, y aquellos que se interpongan a sus intereses serán perseguidos y les puede costar la vida. Cosas se han visto en toda la extensión del planeta Tierra, como en el pasado y presente. Es tanto el poder que ejercen las religiones para lograr sus objetivos. Por ejemplo, en los estados que gobiernan todo les pertenece, desde empresas, tierras, el erario, etcétera. Ese Grey que gobierna ocupan los mejores puestos con sueldos altos tiene derecho de robar, matar y ejercer el poder radical por encima de cualquier otra cosa, porque todo lo hacen a nombre de Dios o al Dios que han constituido alrededor de ellos, donde brilla el oro, joyas, lo suntuoso, lo disfrutan a lo máximo, y al Estado en su conjunto en la cosa pública es exclusivo del Grey radical, para impresionar con su casta y poder, ya que todo esto es planificado al objetivo religioso con salarios altos para cubrir las necesidades de los elegidos. Pero estos sinvergüenzas son organizados con sus ganancias y nunca cobran salario. Todo lo consignan como una aparente de humildad. Nunca saben que es una inversión, sus colaboradores le hacen todo, a la vez se alaba a sí mismo y ante los demás diciendo que nunca cobra. Entonces nos está indicando que todos estos privilegios se deben a que tiene estado religioso y como elegido trata de no mezclarse con los pueblos porque los consideran escoria o la humanidad. Pero observamos tanta miseria en los pueblos y el hambre es desesperante, etcétera, debido a que las religiones estas no van a compartir las riquezas con los hambrientos, porque dejarían de asistir a cócteles, viajes por el mundo y muchos espectáculos más, con gastos pagos por parte del Estado. En lo deportivo participan solamente los del Grey con gran cubrimiento a su ídolo. En la educación es lo mismo. La riqueza la explotan ellos. Se arman con toda clase de tecnología destructiva para su defensa y con estas mismas armas matará a sus pueblos si se subleva a la jerarquía religiosa, etcétera. O sea,
En términos generales, todo lo que sea de la cosa pública y lo privado les pertenece, se encuentra bajo el dominio de las religiones sectas, con muchos privilegios. Ya se consideran una laya con derecho al control del poder que los va a mantener toda la vida. Y a sus nuevas generaciones adoctrinadas que continuarán con el despilfarro del Estado religioso. Entonces, cuando se preguntan todos por qué hay tantas injusticias, es debido a las exigencias de las religiones sectas, porque odian y desprecian a los pueblos, prefieren perseguirlos, matarlos o que se mueran de hambre y jamás tendrán una oportunidad de surgimiento en algo, ya que los pueblos son considerados escorias de la humanidad por los elegidos que han existido desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. ¿Qué tal preocuparse por un pueblo? Para ellos sería perder tiempo y dinero. Como ellos mismos dicen, gastar nuestro dinero en estas escorias sería ofender a nuestro Dios constituido o al que han creado como Dios, porque los seres humanos de razas privilegiadas son ellos únicamente. Lógico. Los únicos que se lo creen son las religiones y sectas para que les rindan pleitesía a su presencia como Dios humano, ya que tiene una premisa: yo reinaré en la tierra y en los cielos. Porque reemplazamos a Dios y eligen con orgullo a su guía en el Estado con poder y a la vez los represente en todo. O nombran a alguien con plena plenipotenciaria en muchos asuntos, y el poder teocrático comenzará a acabar un Estado mientras se apoderan de sus riquezas, mientras desplazan a los pueblos que quieren salir adelante en la supervivencia y el sostenimiento de su familia, pero si tiene una tía fructífera, se la quitarán a las buenas o a las malas, o le cobrarán algún impuesto o donación, o que les enseñe su procedencia o elaboración, etc. Y fuera de todo esto, estudian la civilización de los pueblos y sus costumbres para su conservación y comenzar a explotarla. Pero también dicen que el conjunto de ellas es solamente las religiones y sectas, y en algunos casos usurpan los derechos del autor de alguien como si fuera de su pertenencia, mientras los verdaderos autores intelectuales en sus ideales y muchas otras cosas no recibirán nada a cambio, pero si protesta reclamando sus derechos de autor, será demandado, perseguido y le puede costar la vida. Porque quieren utilizar las costumbres y la autoridad de los pueblos para decir con orgullo: estos imbéciles que son grandes y piensan y están haciendo algo. Pero por lógica un esfuerzo es usurpar las ideas. Por algo sencillo no tienen cómo representar una idea. Por ejemplo, el trabajo honrado o un sacrificio para conseguir las cosas o elaborarlas para un bien personal y muchas otras actividades, porque solamente están acostumbrados a actuar como lazos, a que todo les hagan y no saben qué es un sacrificio en busca de algo para comer y otras. Porque lo tiene todo y pertenece a una raza privilegiada, ya que los pueblos trabajarán para mantener unas lingeras de casta, porque dicen que son elegidos, lo mejor de las religiones y sectas, etc. Pero en la lucha por la supervivencia es igual para todos, nadie es más que otro, como seres humanos, o sea, encontramos la igualdad como género, pero se divide en dos el género, uno masculino y uno femenino, para la continuidad de la especie, en busca de la supervivencia en igual de condiciones para que sobresalga el mejor en cada actividad o don que tenga para algo, porque la idea es independiente a los demás. Y cada uno desarrolla su idea, sus condiciones, porque esa es la civilización de los pueblos, así sea rico o pobre. Y en estas premisas sale adelante en busca de la supervivencia, obteniendo los frutos a un mejor vivir, para formarse como un buen ser humano y de buenos principios y libre, etc.
Pero resulta que la religión y sectas y la sociedad de raza privilegiada no tienen las condiciones de sobresalir a la lucha a mano limpia, una idea con sus propias condiciones. Entonces por lógica la tienen que usurpar, pero hay que ver una diferencia sencilla. Es que están acostumbrados en poseer todo por el dios de casta, su protector que los ayuda a sobresalir, conllevando a que es una ficción en su actuar como de pobres, de modestos, que solamente están entregados a Dios y les dio el don de misericordioso y a la vez convencer a los nuevos adeptos para que cada grey al que pertenezca y en esta unión todos se encuentran dispuestos a hundir a todo aquel que tenga una idea o que no esté con ellos o quieran salir adelante porque se sienten ofendidos que otro diferente a ellos progresen. Pero hay que entender que en la existencia la vida se busca a diario y cómo sobrevivir a todas las condiciones expuestas en la tierra para cada ser humano, para que triunfe el mejor. Porque en esta igualdad de condiciones nadie tiene privilegios sino adquiere sus propios méritos, ya que la justa por la supervivencia igual para todos. Pero acá no se requiere posición social rica, acomodada o pobre, porque la civilización nos enseña que el surgimiento de una idea es individual y la puede explotar, ya que es una condición de la vida sobresalir en algún quehacer por la supervivencia. Pero esto no lo acepta la sociedad, las religiones, sectas, porque tienen miedo de competir cuál es el mejor, si los pueblos trabajadores o ellos. Pero en la realidad no acepta este objetivo por una sencilla razón. Prefieren administrar los estados soberanos directamente cuando han usurpado el poder las religiones y sectas, o ya los tienen constituidos, e indirectamente cuando ellos se mezclan con el poder para ejercer controles. Entonces, ¿qué les puede pasar a los pueblos de todo esto? Algo muy singular, cuando han perdido el poder y la riqueza a los pueblos. Les aumentarán los impuestos e impuestos sobre impuestos. Los sueldos para ellos serán altísimos y el del trabajador, ridículo. Pero si encuentran a un humano con un don o una buena actitud, lo destruirán por cualquier medio. Todos los sitios de atracción serán ellos. Gastarán del erario para sus necesidades personales, viajes, porque se hará acostumbrado a vivir del quien trabaja. Entonces las religiones, sectas en el poder y las administraciones de la cosa pública y privada será la perdición en contra de los pueblos trabajadores, ya que en sus actuaciones acabarán todas las riquezas y hasta matarán por la ambición al poder, porque ellos jamás estarán dispuestos a ayudar a los pueblos. Esa escoria de la humanidad que están sobrando y perjudican sus intereses. O sea, son enemigos de los pueblos con el argumento del Dios creado a la semejanza de cada religión, para atemorizar a los pueblos y obediencia total. Entonces volvemos a la misma pregunta: ¿para qué sirven las religiones? Para nada. Solo para explotar al que trabaja. Les gusta tener una vida sedentaria, vivir feliz con el sudor de los demás, y los superiores que se encuentran alunados en un endiosamiento porque se creen elegidos y que todos los feligreses se deben someter al régimen constituidor para obrar al Dios de cada religión Z, ya que Dios escogió a los mejores elegidos en la tierra con su envanecer y digna representación. Pero, ¿qué? A los feligreses hacerles creer que son un infatuar al servicio del Creador y siempre estén en cancamusa, mientras ellos van a gloriarse del poder y el miedo que tienen sus feligreses a lo desconocido, a estos nuevos dioses humanos. Y para acabar de completar la dicha de los alunados en las diferentes religiones y sectas, se manifiestan los famosos anunciando que son conocedores de la verdad,
y el origen de todo. Otros dicen ser poseídos por espíritus de otras épocas y que son conocedores de la esencia de la muerte y que han regresado para continuar con la hecatombe y derramamiento de sangre de los pueblos. Pero en las generaciones antepasadas también decían tener un poseso y revelación de sueños que enviaba Dios para destruir, matar pueblos, para que estos imbéciles vieran cómo corría la sangre por la tierra y los pueblos embelesados a lo portentoso, mientras veían cómo los masacraban por estos encarnados ni algún espíritu. Pero pasando a la actualidad nos encontramos con muchos famosos diciendo que tienen un poseso de un gran personaje criminal de la historia y que ha regresado para culminar su carrera criminal y a la vez no perder la tradición de masacrar pueblos. Otros dicen tener un poseso de grandes personajes de la historia y que ellos fueron escogidos para terminar sus grandes sueños. Otros con una besania dicen tener el poseso de Jesucristo y que todas las doncellas deben servirle a él para no perder la descendencia de engendros, de montres. Otros esperan tranquilamente que el espíritu de un ser querido regrese y tome posesión de un recién nacido para adorarlo y rodearlo de riquezas para la continuación de sus sueños, etc. Entonces, así seguimos encontrando en nuestros días muchos posesos que se alaban ellos mismos para continuar con la historia de su antecesor que ha regresado y conoce la esencia de la muerte. Ahora sí analizamos detenidamente a todos esos alumnados famosos de hoy en día que dicen tener un poseso de la historia criminal y no criminal. La mayoría ha cumplido su misión, como masacrar, perseguir, apropiarse de terrenos y formar un estado extenso, robar el erario, lascivia, abusar con impuestos sobre impuestos para su comodidad, empresas públicas y privadas. Los únicos que pueden sobresalir y los que lo intenten les puede costar la vida o perseguido hasta que desista. El Estado como derecho desaparece para formar un Estado privado y a los pueblos los utilizarán para explotarlos o quitarles alguna idea y sin condiciones para el sustento. Solo encontramos tiranos, fuerzas de seguridad con un desafuero temible y una serie de grupos armados, etc. O sea, esto nos está indicando que en cada generación, cuando un humano muere, se desprende su espíritu junto con el poseso rumbo al más allá y tal vez enseñará el camino al nuevo espíritu que va a conocer la verdad o lo que es la esencia de la muerte o ese mundo desconocido que todos le temen y les gustaría ser inmortales en la tierra. Pero nada que lo logran porque no quieren perder la tradición de matar y perseguir a los pueblos. Pero también encontramos otros grupos que estudian las cosas que no tienen explicación para formar su propio Grey o trabajan como independientes enseñando estas cosas y se van convirtiendo poco a poco en alunados, pero sin embargo creen tener la razón o la verdad para manipular el poder y someter a los demás que crean en ellos para que todos piensen que son elegidos y únicos en estas creencias como esotéricos espiritismos, metafísica, metempsicosis, superstición, secta diabólica, brujería y muchas otras creencias con relación a estos fenómenos sin explicación. Pero algunos están utilizando el dolo para decir que son elegidos y abusar de muchas formas, concentrando poderes para apropiarse de tierras, empresas, erario, etc. Y se forma un grupo poderoso para perseguir a los pueblos y quitarles sus riquezas a las buenas o a las malas. Así tengan que masacrarlos para lograr sus objetivos o verlos morir de hambre y que vivan en la miseria absoluta porque esa es la alegría de todos los elegidos, sentir aborrecimiento hacia los pueblos y todo por quien quiere ser poderosos, altildados ante la presencia de los pueblos indolentes,
acobardados al poder y al miedo que ejercen estos imbéciles que se creen elegidos bajo la amenaza de perseguirlos o matarlos si no hay obediencia total. Pero sin embargo, los pueblos deben continuar con los sufrimientos para la supervivencia, mientras el elegido por marrullería continúa ganando adeptos a sus creencias. Pero pasa una cosa muy rara alrededor de estas creencias, que cuando creen tener un nuevo proceso en cualquiera de estas ramas, entonces el nuevo elegido de la noche a la mañana aparece rodeado de riquezas y de la haya para acomodar bien al proceso del más allá en su nueva vida, como ese gran ser de su época, para comenzar su misión y no olvidar su vida pasada de un buen criminal o un buen servidor. Entonces uno se pregunta por qué esos famosos procesos de un gran personaje de la historia los rodean de riquezas y poder, y fuera de esto les enseñan cómo odiar a los pueblos o los tienen que destruir, matar y quitarles sus riquezas y ser más poderoso y honrar ese proceso importante. Pero a la vez, ¿no les parece raro enseñarle a un ser humano el odio y muerte contra otros y otras cosas? Y estos supuestos elegidos como unos idiotas se dejan influenciar para cometer semejante atropello contra los pueblos, y todo porque le dijeron que tenía un proceso de un personaje famoso de la historia y que ha regresado del más allá para continuar sus sueños del pasado. Y a estos motivos los comienzan a entrenar para ejercer el poder y los rodean de riquezas para que su espíritu se sienta feliz y comenzar su faena contra los pueblos indefensos y que tratan de sobrevivir. Tampoco les respetan sus principios, sus costumbres, ya que los consideran enemigos. Pero debido a este concepto comienza la hecatombe contra los seres, porque no están de acuerdo o sobran. La limpieza étnica se aplicará con rigor, utilizarán todas las formas de violencia bajo un mandato legal, como decir que todos tienen un proceso para que se maten los unos a los otros y muchas otras cosas de salvajismo y un buen dolo en hacer creer todo esto. Y los infelices, envalentonados con su proceso de poder, y lograron malquistar entre los demás hasta que el borbotón de sangre humezca la tierra de los pueblos inocentes que mueren sin saber por qué, mientras otros se enriquecen con la sangre de los inocentes por haber logrado la lucha entre pueblos sin necesidad de manchar sus manos. Pero su podredumbre como autores intelectuales no tiene calificativo a tanta barbarie, mientras todos los suyos se enriquecen con la riqueza de los pueblos, porque toda esta plaga de autores intelectuales son lazos, y lo poco que piensan es para la ambición perseguir o apoderarse de un estado soberano. Lo único que saben hacer es buscar intereses personales como de un lugar sin miramiento y lástima ante la miseria, hambre y la hecatombe, indicando que todo lo hacen bajo un pretexto de poseer un proceso de algún personaje famoso de la historia de la humanidad. Pero ha regresado de la esencia la muerte, o lo que es la muerte. Entonces nos volvemos a preguntar para qué sirven las religiones, sectas o cualquier creencia. Muy simple, para nada. Aunque algunas tratan de afirmar que son ciencias, pero ¿cómo pueden afirmar que son una ciencia cuando aplican la maldad sin contemplación o son ambiciosos? Entonces, ¿cómo se les considera ciencia a una religión, secta y otras formas de creencias que solamente buscan el bien para un provecho y el mal para aplicar la búsqueda del provecho bajo la protección de un dios o algún dios creado en busca de intereses? Y otros afirman que es dogma. Para mí las religiones, sectas y otras formas de creencia no sirven para nada, porque se aprovechan lo desconocido para atemorizar al humano en sus miedos, o son simplemente unos oportunistas que se aprovechan de Dios o un Dios creado o lo desconocido para explotar y decir que son elegidos. Todo esto es simplemente un dolo contra los principios del ser humano como ser humano. Pero estos imbéciles que se creen elegidos o que tienen un proceso no sienten misericordia a favor de los pueblos. Por eso encontramos pobreza, hambre alrededor de ellos, etc.
mientras disfrutan la riqueza de la explotación y apropiación que han logrado gracias al dolor, afirmando que son la salvación y la orientación de los seres humanos en cada religión, secta o cualquier forma de creencia, para fomentar un grey y con un poder de convencimiento para que crean en Dios o el Dios creado o alguna forma de creencia, y de esta forma alelar la conciencia de los pueblos trabajadores para someterlos al régimen constitucional de las religiones, sectas o cualquier forma de creencia, etc. Ahora, si estamos en una aparente o en una crítica de todo esto, e inmediatamente dicen que es un entuerto contra las religiones, sectas o alguna creencia, las únicas sabedoras de la verdad de cada una aduce ser la escogida o la principal, y que las demás sobran y solamente son oportunistas para engañar a los humanos. Que no se dejen estafar de esas doctrinas que solo buscan intereses personales o divinos para que les crean, y de esta forma estúpida exponen sus puntos de vista y demostrar que son la salvación. Entonces, con esta aserción, ¿a quién le creemos? A ninguna, porque cada una trata de ser la única, y esto nos confirma que no sirven para nada, solamente son unas aprovechadas a las circunstancias, aduciendo que enseñan el bien para el bienestar de la humanidad. Y todos se pelean ese derecho, pero la realidad es otra, solo ejecutan el mal, y un ejemplo con solo decir que es la única o la salvación del espíritu. O sea, se burlan de frente y descaradamente de los fieles o del grey que se entregan fielmente a sus creencias o el fanatismo, según las circunstancias de cada religión, secta. A la vez explotan la debilidad y el miedo de sus seguidores para salvar la esencia de la vida o el perdón en la esencia de la muerte, pero nos encontramos con otras que ocultan cualquier forma de criminalidad ante los demás humanos, escudados ante Dios o el Dios creado, pero se ejecuta por mandato de los seres superiores o el supremo o la grandeza de creerse Dios los humanos, y que tienen derecho en obrar a sus anchas y puedan vivir tranquilos gracias a los que trabajan honradamente, porque ellos son los únicos que poseen el don de la auspicia y son la representación, las religiones, sectas, para guiar a los seres humanos por el toque divino y ser los elegidos en la tierra para culminar el mandato del omnipotentemente. O sea que las religiones, sectas o cualquier forma de creencia dicen ejecutar el bien para ejecutar el mal bajo un régimen de legitimidad, y de esta forma no los culpen del bien y del mal, sino que actúan a las circunstancias como siempre ha sucedido a través de la historia de la humanidad. Es como una dilogía a las diferentes creencias de cada ser humano, pero que las fortalece como verdaderas o falsas según su criterio. Como nos damos cuenta hasta el día de hoy, el ser humano es maligno desde todo punto de vista que se le mire, y lo seguirá por mucho tiempo sin que cambie su forma de actuar, porque en la historia de la humanidad hasta nuestro día lo encontramos en el mismo comportamiento. Lo único que cambia es el